Vamos a compartir ahora un informe especial realizado por Julián Baccarini, como lo hacemos todos los lunes en La Mira, y en este caso para hablar de la falta de cumplimiento de los derechos del niño. Julián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra. Sí, vamos a hacer el puntapié inicial de un tema mucho más profundo, mucho más complejo de lo que es, y lo que habitualmente tratamos de hacer es tratar de entender por qué no se cumplen los derechos del niño. En la Ciudad de La Plata hay un montón de falencias y también de necesidades para estos chicos. Ayer se conmemoró justamente el Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, uno de los derechos que los niños tienen, que es el de jugar. Bueno, vamos a tratar de descifrar un poco qué es lo que pasa y cómo está en realidad la Ciudad de La Plata al respecto. ¿De qué hora laburás? La 8. Ah, ¿de 6 a 8 de la noche? Así. ¿Cuántos años cumpliste vos? 4. 4. Y contame, ¿cómo se para? ¿Cómo es que el trabajo que vos haces? ¿Juntás el veneno también de la mosca? Sí. ¿Sacás a la mosca muerta? Ahí junto. El 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 265 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil en el mundo. Esta realidad enciende una alarma respecto de todos los derechos comprendidos en la Convención de los Derechos del Niño, que son violentados y nada se hace. Mientras miramos otras cosas, hay chicos que trabajan en el campo, en las calles, en sus hogares y hasta en los basurales. En Argentina hace mucho tiempo que los niños dejaron de ser los únicos privilegiados para convertirse en los más perjudicados por la crisis y son frecuentemente acusados por situaciones de violencia y delito. 100 causas se siguieron contra menores de edad, que llegan hasta los 17 años. Son todos muy chiquitos porque comienzan a delinquir a partir de los 10 años. ¿Y estos? Con armas blancas y bueno, todo hecho delictivo que ha sucedido acá en el barrio. Sabemos que hay cerca o más de 100 casos de chicos de entre 9 y 17 años que fueron encausados por distintas razones. Según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 800.000 chicos de entre 5 y 13 años que deambulan por las calles haciendo changas o trabajos de la tierra, y de los cuales más de 100.000 lo hacen en el conurbano bonaerense. La crisis socioeconómica es un factor determinante en la realidad de los niños respecto de sus derechos. La necesidad de un Estado activo es fundamental para cambiar esta realidad que parece agravarse. Es muy triste lo que veíamos en este informe, las estadísticas son totalmente negativas, la explotación infantil existe en nuestro país. Nos acompaña Emilio Salvi, que es un dirigente sindical de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Emilio, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias a vos por invitarme. Bueno, es un informe muy triste pero real. Sí, seguramente. Después de ver el informe que hicieron ustedes sobre el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, pensaba dónde quedó el derecho a la vida, por ejemplo, de todos los niños nacidos y por nacer en la Argentina. Cuando yo leía estadísticas antes de venir, que en la Argentina muere un niño cada 3 horas por cuestiones que podrían llegar a resolverse y no se resuelven, por ejemplo, y el 37%, por ejemplo, de los niños en nuestro país están por debajo de la línea de pobreza y un 12%
debajo de la línea de la indigencia. Entonces, este informe es totalmente real. Los trabajadores de la niñez lo vemos todos los días también en nuestra tarea cotidiana. Nosotros formamos parte de un servicio que la provincia de Buenos Aires o el Estado supuestamente dice que da o va a brindar para contener las cuestiones que tienen que ver con las problemáticas sociales o delictivas que pueden tener niños que caen por debajo de la línea de pobreza, y muchas veces vemos que esto realmente no se cumple con los derechos de la niñez por una falta de voluntad política, sobre todo. No hay voluntad política del gobierno de aplicar las legislaciones vigentes de la niñez, como la 13298 o la 13634, con el presupuesto que corresponde para que realmente se cumpla, o con el personal que realmente se necesita en las instituciones, en los institutos, en los programas o en los proyectos. ¿Lo que puntualmente falta del gobierno bonaerense es una cuestión de presupuesto? No, el presupuesto, hay un presupuesto que el gobierno hace figurar todos los años en el presupuesto provincial, que es un presupuesto muy abultado. Yo tenía por ahí un número, bueno, ahora no lo recuerdo, 190 millones de pesos por año. Supuestamente se dedican en la provincia de Buenos Aires a atender la problemática de la niñez, y bueno, los que vivimos cotidianamente en la sociedad y sobre todo los trabajadores de la Subsecretaría de Niñez nos preguntamos dónde está estos 190.000 millones de pesos, porque evidentemente no están llegando a los niños para que sus derechos sean totalmente satisfechos, porque bueno, no son atendidas sus necesidades básicas, desde la vida hasta el desarrollo completo como adultos. Y la educación. Y la educación, obviamente, no se les satisface. Dentro de las instituciones de la subsecretaría, los trabajadores vemos todos los días la falta de insumos, no llegan proyectos que le den a los niños una salida adecuada para insertarse en la sociedad de manera educativa o laboral. Muchas veces no es culpa de los trabajadores, sino que muchas veces los trabajadores satisfacen con su voluntad, tratan de llevar adelante un sistema al que no se le pone realmente el monto que se dice de dinero. Pero además tiene que ver también con una cuestión de controles. Y seguramente no existen controles en este sentido para que realmente se efectivicen los programas, los proyectos terminen de llevarse adelante, y no hay un seguimiento tampoco de cuál es el circuito que recorre un niño desde que, por ejemplo, ingresa a la subsecretaría a través de una casa de abrigo o de un programa de contención por problemáticas sociales o por situación de calle. Sí. ¿Cuál es el recorrido que hace un niño pasando por distintas instituciones y terminando la mayoría de las veces en la calle? Porque realmente la subsecretaría no termina de darle una respuesta efectiva a la problemática de la niñez, que seguramente es mucho más amplia que la subsecretaría, porque es una cuestión social, y ahí es donde vemos que es un todo, donde la política, digamos, hay una falta de política a nivel provincial para realmente, y una falta de voluntad para realmente dar una solución definitiva a la problemática de la niñez y de la familia que contiene a los niños también. Por eso encontramos hoy tantos chicos en la calle y bueno, que todos los días vemos con problemáticas que salen en los diarios, en la televisión. Ni hablar de lo que es el conurbano bonaerense, pero sin ir más lejos, en la ciudad de La Plata uno va a 7:32 y ve a los chicos que están pidiendo monedas cada vez que se corta el semáforo. O sea, esto no solamente lo vemos nosotros, se supone que los políticos también. Sí, se supone que los políticos también. Lo que pasa es que los políticos realmente se quedan muchas veces en la situación de campaña o en el discurso, digamos, adhieren a lo que es la legislación de niñez desde lo discursivo, pero no terminan de realmente, como decía, no tienen la voluntad política de terminar con esta problemática. O sea, de realmente... ¿Cómo se trabaja en lo que es la problemática a través de los foros? A través de los foros, bueno, de manera, digamos, interdisciplinaria y mediante agentes de distintos organismos que integran a la sociedad,
se interviene a través, por ejemplo, de consejos locales o zonales en la problemática de los niños. Pero bueno, como te decía antes, muchas veces estos no terminan de conformarse, estos consejos locales o zonales, o se conforman con muchas dificultades o con muchas faltas de presupuesto o de personal, porque realmente no llegan los fondos o no está la voluntad política en algunos municipios para terminar de constituirlos, o de que esto realmente o lo constituyen pero para la foto, como se dice, y terminan sin funcionar y no resolviendo la problemática de los pibes o de las familias que tienen necesidad de ser contenidas por este sistema. ¿Todas estas falencias ustedes lo ven a diario en la subsecretaría de Minoridad? Sí, lo vemos a diario, los trabajadores de las distintas instituciones, de distintos programas que tiene la subsecretaría, si bien son muchos, y ya te decía, muchas veces los trabajadores ponen muchísima voluntad, es más, muchísimas veces ponen hasta fuerza desde su bolsillo, desde su lugar, ponen por demás de lo que tienen que poner, pero bueno, al no haber una política realmente y de querer solucionar esto y no llegar el presupuesto o todo el dinero que debería llegar, o no contar, por ejemplo, con el personal que se necesitaría para atender a la cantidad de pibes que están contenidos dentro de las instituciones, bueno, nos encontramos con situaciones muchas veces de desborde en las instituciones, o con pibes que no pueden ser contenidos o que terminan siendo expulsados por el propio sistema y vuelven a la calle. 3 pilares: por un lado el presupuesto, por el otro lado gente capacitada y por último un seguimiento de cada uno de los menores. Sí, seguramente. Presupuesto, personal, capacitación del personal en una temática que es muy álgida, que es la niñez, que son los derechos de los niños vulnerados. Nosotros hace años que desde ATE venimos pidiendo para los trabajadores capacitación, concursos de cargo, cosas que no se han dado. Venimos peleando por un régimen especial laboral, porque la tarea que llevamos adelante es totalmente distinta dentro de la administración pública a la que puede desempeñar un administrativo, sin desmerecer lo que... porque es el contacto directo. Son funciones diferentes. Claro, son funciones diferentes, hay una demanda específica, un desgaste continuo del trabajador en el que pone en juego su propia persona, la moral, la psiquis y el cuerpo, tratando de contener estas situaciones que ya te decía se llevan dentro de las instituciones más que nada por la voluntad de los trabajadores y no por la voluntad del gobierno de querer solucionarla. Y capacitación, entonces decíamos presupuesto, insumos y personal, que es lo que falta, porque donde tenemos instituciones o a veces un servicio local funcionando desde un celular en un auto o en un local con 2 personas cuando tiene que contener a todos los pibes de una localidad, o donde tenemos un instituto, una casa de abrigo o centros de recepción donde están abarrotados de chicos por la necesidad urgente que tienen de los chicos que van quedando expulsados o las familias que van quedando expulsadas del sistema, los tenemos que atender con 3, 4, 5 compañeros por una guardia, y bueno, esto es imposible. O sea que el personal es otra de las cuestiones que nosotros estamos pidiendo. Se necesitan más de 400 trabajadores que ingresen ya al sistema para poder contener a todos los pibes que están pidiendo que los atendamos. Salvi, muchas gracias. No, muy muchísimas amable. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a las 20 horas. Gracias por su compañía.